Y quiero que en esta mañana usted me pueda acompañar al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 23. Vamos a rescatar algunas cosas que el Espíritu Santo me dio a través de esta historia que muchos de nosotros hemos leído muchas veces. Hechos 16, 23. Vamos a leer desde el 10, para ver, 23. Sí, 23. Ok. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 23 al 33. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Seguimos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Este es un año en el que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos permanecer en movimiento, en constante movimiento, para provocar el oleaje profético. Pablo y Silas y todos los apóstoles en este tiempo, por eso se llama el libro de los Hechos, porque estaban en movimiento. Los Hechos de los Apóstoles se llama este libro, porque nos narran. Yo me imagino que aún después de todo eso que está aquí, aún hay más. Pero el Señor, esto es lo que nos rescata para que podamos nosotros aprender. Pablo y Silas estaban en constante movimiento. Si usted lee versículos antes, nos vamos a dar cuenta cómo ellos hacen libres a una joven que la utilizaban para adivinar, y los jefes o los dueños de esta mujer se enriquecían a causa de lo que ella venía y adivinaba. Pero Pablo y Silas, Pablo viene y la hace libre en ese momento. Ahí vemos un ejemplo de cómo Pablo se mantenía en movimiento en el reino de Dios, llevando libertad a los cautivos, predicando la palabra del reino de Dios, predicando acerca de aquel Jesús que él escuchó, pero que no tuvo la oportunidad posiblemente de conocerle cara a cara. Pero era un hombre que estaba en movimiento. Pablo y Silas, en este momento de la historia que acabamos de leer, se encuentran en la ciudad de Filipos, en Macedonia, y ellos se encontraban haciendo dos cosas: una, cumpliendo la voluntad de Dios, y dos, siendo obedientes al Espíritu Santo. Esas son dos características de las cuales nosotros, como hijos de Dios, para mantenernos en un constante movimiento en el reino de Dios, necesitamos tener: caminar y cumplir la voluntad de Dios y ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Cuando la palabra profética es soltada sobre el oleaje profético, se dice: el movimiento causa el oleaje. Naturalmente, físicamente, eso
para que haya un oleaje se necesita movimiento, y no un movimiento tenue, sino un movimiento fuerte. ¿Qué ocurre un maremoto? ¿Qué provoca un maremoto? ¿Qué provoca un tsunami? Un movimiento profundo de las aguas de lo más profundo del océano y toca las placas más profundas que se encuentran abajo de donde está todo el océano. Eso provoca, esas olas gigantescas que han causado muchos desastres en la humanidad. Quiere decir que el Señor nos está diciendo que necesitamos movernos, pero muchas veces el movimiento va a causar oposición. Escúcheme bien, cuando Dios dijo oleaje profético, movimiento, va a venir oposición. Va a haber gente que se va a levantar en contra tuya porque no le va a gustar el movimiento que usted está ocasionando. Movimiento con su obediencia, movimiento caminando bajo la voluntad de Dios, movimiento caminando haciendo la voluntad del reino de los cielos aquí, con su testimonio, con su forma de ser, hablándole al que Dios le ponga al frente, no desaprovechando ninguna oportunidad. Eso es bueno, eso es cumplir la voluntad de Dios y caminar en obediencia. Pero siempre el que camina en la voluntad de Dios y en la obediencia va a causar oposición en el reino de las tinieblas. Él se va a levantar contra ti. Y yo le quiero hablar en esta mañana de parte del Espíritu Santo de Dios, diciéndole a usted, hay 3 cosas que debemos mantener para este tiempo de oleaje profético. Importante tenerlo, y aquí lo encontramos en la historia de Pablo y Silas. Ellos fueron azotados, fueron encarcelados, y debemos tener en cuenta que muchas veces, no siempre, escúcheme, muchas veces, no siempre, hacer la voluntad de Dios nos va a poner, nos va a encontrar con situaciones difíciles en nuestras vidas. Otras veces caminar y hacer la voluntad de Dios nos va a traer muchas bendiciones. Pero el enemigo no se va a quedar quedito, porque el enemigo ya perdió todo con el Señor. El enemigo no tiene otra oportunidad de arrepentimiento, y eso es lo que a él le duele, ver que nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que fallamos una y otra vez, tenemos Dios su gracia y su misericordia, nos da una nueva oportunidad para que todos los días tratemos de hacer mejores las cosas. La nueva oportunidad, el arrepentimiento, la gracia, su amor ágape, un amor perfecto, un amor incomparable. Ninguno de nosotros vamos a ser amados nunca por nadie como nos ama el Señor. Él nos ama, Él conoce lo más profundo de su vida. Sus pensamientos los conoce, su corazón lo conoce, y aún así Él nos da una nueva oportunidad cada día. Y eso es lo que al enemigo le molesta, ver que todos los días nosotros tenemos una nueva oportunidad, y Abba nos la da y nos da su mano y nos dice sí se puede, mientras que Él ya perdió su tiempo. Y quiero hablarle en esta mañana de la primera característica de Pablo y Silas, y era que tenían la paz de Cristo. Tenían la paz de Cristo. ¿Qué ser humano normal podría estar azotado y encarcelado? Y dice la palabra en la que acabamos de leer, que dicen que ellos oraban en medio de su situación difícil. Ellos se encontraban en una cárcel física, oscura, maloliente, con cepos en sus pies, pero ellos tenían la paz de Cristo. Ellos sabían, escúcheme bien, cuando alguien camina en movimiento en el reino y entiende por qué lo hace, sabrá que cada paso que da no lo da por casualidad y a la deriva. Lo da porque hay un propósito de Dios.
Hay un propósito divino de Dios. En la circunstancia difícil que vivamos cada uno de nosotros, no está solamente para hacernos llorar y para hacernos crecer, está para hacernos más fuertes y para cumplir la voluntad de Dios. Pablo y Silas se encontraban en esa cárcel, pero dicen que ellos no se quejaban. Ellos oraban y alababan. Y ayer cuando el Espíritu Santo me hablaba sobre esto, vino a mi cabeza una canción muy viejita y que dice así: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Yo me imaginaba a Pablo y Silas diciendo eso. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Señor. Jehová Dios mío, te alabaré. Y yo me imaginaba a Pablo y a Silas entonando esta canción en medio de gente amargada, gente triste que no conocía una oportunidad. Pero Pablo y Silas sabían que después de ser azotados y encarcelados y estar en ese lugar, yo me imagino que estos dos hombres se volvieron a ver y entendieron el propósito del reino y dijeron: estamos aquí para hacer luz en medio de esta cárcel oscura, maloliente, húmeda, donde nadie quisiera estar. Ahí es donde Dios los puso y ellos empezaron a decir: cantaré para siempre. Jehová Dios mío, a ti te alabaré, porque has cambiado mi lamento en baile, Señor, y voy a permanecer. Y ellos se entonaban, y yo me imagino que de vez en cuando algún preso ahí en su amargura les callaba y les decía: cállense, cállense, ¿cómo van a estar alabando a un Señor? No ven dónde están. Pero Pablo y Silas levantaban más su voz y decían: te alabaré para siempre. Hay un propósito aquí, pero de vez en cuando se levantaba un preso por allá y tal vez tatareaba: te alabaré, na, 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 na. Y de vez en cuando algo pasaba, pero fueron vencidas las oscuridades, las sombras, por la luz admirable de dos hombres que no entendían lo que estaba ocurriendo, pero sabían que tenía un Dios que no los iba a desamparar ahí. Yo pregunto, ¿cuál es tu actitud en medio de tu escasez? ¿Cuál es tu actitud en medio de tu enfermedad? ¿Cuál es tu actitud en medio de lo que estás viviendo? No pares de avanzar, sigue en movimiento, camina, camina, avanza, avanza y alábalo a Él en todo tiempo. Tenían la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no entiende. Lo que yo viví el año pasado, hubo un momento en el que yo llegué de una cita médica. Siempre le había dicho a Dios: Señor, necesito a alguien con quien pueda hablar. Que sepan que esta mujer fuerte tiene debilidades, pero necesito a alguien que me escuche y que conozca mi parte humana, no ser juzgada. Soy muy delicada en eso. Tal vez tenga muchas a mi alrededor, pero todavía el Señor no me ha dado luz verde para confiar en esta parte. Y recuerdo que llegué muy mal de una cita médica el año pasado. Muchas veces me callaba cosas que me decía la doctora para no afligir al pastor. Y yo decía: mi fe, Señor, está siendo golpeada. No puedo decirle esto al pastor porque necesito a alguien que crea, que me aliente en medio de esto que estoy viviendo. Y recuerdo que esa tarde llegué, me cambié y me metí a mi cuarto, me senté en la cama, tomé la Biblia y empecé a leer
todos los milagros que hacía mi Jesús. Y cada vez que leía una historia donde Jesús sanaba a alguien, yo me levantaba de mis manos, le decía: Señor, si lo hiciste con este que no lo merecí, hazlo con esta mujer que tampoco lo merecía. Necesito ser sana. Necesito que arranques y mates de mi cuerpo todas estas células. Pero si es tu voluntad, Señor, tener que vivir lo que tenga que vivir, solamente te pido que yo no camine por ahí sola. Y recuerdo haber puesto mis manos sobre mi cabeza y decir: yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo su mente, tengo su paz. Y vino una canción hermosa que siempre me ministra, de Marcos Brunel, que habla acerca de la paz. Que Él es mi paz. Y yo creía. Y día a día yo oraba a Dios y decía: aquí está mi cuerpo, Señor. Yo ponía mis manos sobre mi vientre y decía: aquí está todo. Cada órgano, cada célula que tú has puesto en mí, aquí está. Y Él me decía, un día me dijo: ya no quiero que ores más por sanidad, quiero que me alabes. Y esta era la canción que yo entonaba. Cualquiera hubiera dicho una canción de adoración o alguna canción más moderna, pero fue la que Él trajo a mi memoria. Y yo le decía: Señor, has cambiado mi lamento en baile. Me has ceñido con tu alegría. Por eso a ti siempre cantaré, gloria mía, y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque siempre cambiarás mi lamento por baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Cuando uno entiende que Él está con uno, tiene esa paz. Y después seguí yendo a muchas citas más. Y no venían buenas noticias. Y más exámenes y más cosas. Pero yo seguía alabando a Dios. Va a llegar el momento en el que ya Dios no nos quiere escuchar llorar por una misma situación. Va a llegar el momento en el que Dios no va a querer escuchar que oremos por alguien de nuestra familia para que se convierta. Ya el Señor va a llegar el momento en el que va a decir: ya cambia tu lamento. Tú tienes mi paz. Alábame, adórame como en señal de gratitud de que ya lo he hecho. Y eso es lo que hizo Pablo y Silas. Ellos sabían que el lugar donde estaban no era el mejor. Sus cuerpos adoloridos y golpeados, pero ellos dijeron: Él cambió mi lamento en baile. Ellos impactaron un lugar. Impactaron esos hombres que estaban ahí. Ellos entendían que sus armas no eran carnales, sino que eran espirituales. Eso fue la segunda característica que ellos tenían. Ellos decían: puedo estar en este mundo físico, pero mi espíritu no está aquí. Mi espíritu está delante de Abba adorándolo. Es que en la situación en la que estamos, tal vez usted dice: pastora, para usted es muy fácil. Usted sabe, yo tengo muchos años en que el enemigo ha golpeado mi salud. Él ha querido eliminarme sobre la faz de la tierra, pero yo he entendido que el que sopló vida sobre mí va a ser aquel que va a quitarla y va a determinar cuándo ya yo no estaré aquí. Pero usted tiene que entender, esa es mi situación. ¿Cuál es la tuya?
Tus armas no son carnales, su problema no es tu esposo, no es tu vecino, no es tu familia, no es tu trabajo. Tu problema no es natural, tu problema es espiritual. Ya tienes que dejar de estar rendido, porque ya el Señor te escuchó. El Señor no es un Dios altivo que le gusta que tú estés ahí humillado y diciéndole: por favor, acuérdate de mí. Una sola vez basta, y Él te escucha y Él te perdona y te ama cada día. Él necesita hombres y mujeres que se levanten con la paz de Cristo, que entiendan que su lucha no es natural, sino que es espiritual, y que empiecen a alabar al Señor como que si ya lo hizo. Dos claves importantes para mantenernos en movimiento: tener la paz de Cristo y tener su mente. Entender que mi lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nadie. Mis armas no son carnales, son espirituales. ¿Quién podrá apagar el gozo que hay en ti? Nada ni nadie, porque todo depende de ti. Y el último punto, la obediencia y el testimonio. Obediencia, ellos entendieron. Vino el temblor y todo se abrió y los cepos fueron abiertos. Pudieron haber escapado, pero Pablo entendía que eso que había ocurrido no era para que escaparan. Pablo y Silas entendieron que estaban ahí porque algo diferente tenía que ocurrir. Escúchame bien. Cuando tú eres obediente y das testimonio a otros de tu vida, de lo que realmente Cristo ha hecho en ti, Dios se va a mover a tu favor. Para Pablo y Silas eso era una bendición. Dios les demostró que estaban con ellos. Dios les demostró que habían escuchado sus oraciones. Dios les demostró que habían escuchado esa adoración hermosa que salía de sus corazones. Pero ellos sabían que algo más, y la clave era la salvación de las almas. Y salvaron a aquel carcelero, y no salvaron solo a uno. Si tú crees, tú y tu familia serán salvos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pablo y Silas tuvieron que dar testimonio. Pablo y Silas tuvieron que ser obedientes, ser encarcelados y azotados, pero dijeron: el Señor nos quiere aquí. Usted sabe, yo he entendido una cosa. Cada vez que el Señor me ha hecho pasar por situaciones de salud, siempre hay alguien que cuando lee mi expediente que soy pastora, usted sabe que yo puedo poner que soy profesora, que soy licenciada. Usted sabe que yo puedo poner que soy periodista. Usted sabe que yo puedo poner que soy enfermera, licenciada en enfermería. Usted sabe que yo puedo poner que soy filóloga. Pero eso yo lo tengo por menos. Cuando me preguntan mi profesión, yo digo: soy pastora evangélica. Soy pastora. Y cuando leen en mi expediente pastora, esa palabra para muchos ha sido burla. Pero he entendido que cuando he estado ahí, Dios me acerca a alguien. Esta última vez que fui, cuando me metieron a sala, no me encontraba en las vías. Llegó una señora y empezó y me dijo: ¿usted es pastora? Sí. Yo necesito, y mientras me emborrachaba las venas, que llamamos, pasaba un cosito como un cepillito con alcohol para hacer que las venas se vieran. Ya no tenía venas. Yo salí de ahí con mis manos muy hinchadas. Y ella me decía: necesito que ore por mí. Yo era cristiana, pero tengo un resentimiento muy grande contra Dios. Han matado a 2 de mis hijos. Y empezó a contarme su vida. Yo vine y oré por ella, y gracias a Dios ella logró encontrarme la vena. Cuando yo estaba ahí esperando que ya me metieran a sala, yo decía: Señor, si por ella
me trajiste a este lugar. Vale la pena. Valió la pena, Señor. No importa cuánto gasté económicamente, valió la pena por esa mujer. Valió la pena. Hace 4 días recibí un mensaje de ella por WhatsApp. Pastora, disculpe el atrevimiento, tomé su número aquella vez que lo vi en el expediente. Quiero contarle que regresé a Cristo desde aquella vez. Me estoy congregando en la iglesia Pasión por las Almas. Y cuando vaya por Limón algún día, no dejaré de pasar por la casa de aquella mujer que Dios usó en una sala de operaciones para que yo volviera a Él. No fue fácil mi situación, no fue fácil. Por eso es importante mantenernos y no avergonzarnos de Él. Porque el Evangelio es poder de Dios. Pero el Evangelio no es una iglesia, el Evangelio es Cristo. 3 claves importantes para mantenernos en movimiento. Tener la paz y la mente de Cristo. Entender que no tenemos armas carnales, ni nuestra lucha es contra carne ni sangre. Somos poderosos. Hay un poder sobrenatural en nosotros. Y número 3, entender que nuestra obediencia por encima de la situación que estemos viviendo y nuestro testimonio, eso va a alcanzar a otros. Yo recuerdo que estaba en esa camilla cuando me metieron en un lugar antes de meterme a sala. Y yo empecé a cantar esta canción bajito porque ustedes saben que su pastora no tiene una voz hermosa para entonar. Y yo lloraba y le decía, Señor, que sea tu voluntad. Pero siempre serás la gloria mía. Tú eres lo mejor. Y si tendría que volver a pasar una y otra vez por donde tú digas que pase, las aguas no me ahogarán y el fuego no me quemará, porque tú estás conmigo. Y yo sin saber, en mi murmullo, había alguien viéndome y era esa mujer. Esa oración mía, ese canto mío bajito, hizo que esa llamita que nunca se apaga en la vida de alguien que le ha conocido a Él, volviera a encenderse. El testimonio. Si yo hubiera estado ahí quejándome y diciéndole a Dios, ¿por qué, Señor, me haces esto? Aquella mujer resentida me hubiera escuchado y hubiera agarrado más odio contra Dios diciendo, mira, no solo conmigo eres malo, mira con esa mujer que es tu pastora que te sirve. Pero ella miró a alguien diferente, sí, a una pastora, a una mujer que sirve, pero que por encima de su situación yo seguía adorándolo, yo seguía amándolo. Yo decía, Señor, has cambiado mi lamento en baile, aún por encima de lo que pueda estar viviendo en esta sala de operaciones, esperando ser intervenida. Tú estás conmigo y no estoy llena de llanto, ni de dolor, ni de lamento. Tú cambiaste mi lamento por baile, Señor. Y hoy hay un alma que no está aquí, pero es una coronita para mi bella corona el día de mañana, una perlita hermosa. Te están viendo. Ríe y deja de llorar. Alábalo más fuerte y deja de quejarte. El negocio está abajo, alábalo fuerte como que si tuvieras muchos clientes, mucho dinero, alábalo porque está siendo pesado y medido y cuando sales aprobado, cuando Él determina
el gran yo soy. Así que ponte sobre sus pies en esta mañana.